desde el extranjero. Déjame preguntarte tu opinión, porque por ahí la escritora cubana Wendy Guerra le envía un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha generado tantas reacciones este tema de Cuba y por qué la invitación al presidente cubano a la celebración más mexicana, que quiero leerla, me parece interesante. Wendy Guerra escribe: presidente Andrés Manuel López Obrador, le propongo un reto: 15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano, alimentándose con los víveres de la libreta de abastecimiento, haciendo colas interminables, sin agua o electricidad, sin oxígeno o medicamentos, sin transporte público ni dólares americanos, sin derecho a huelgas, ni a expresar su ciudad libremente, ni en la calle, ni en su trabajo, ni en sus redes sociales, sin poder hacer campaña para gobernar como hoy lo hace en su propio país. Le prometo que dará el grito, pero en cubano, y pagará por ello con juicio sumarísimo y varios años de cárcel. Entonces, señor presidente, dudo que a usted se le ocurra manipular así una fecha tan grande para los mexicanos. ¿Qué necesidad tiene de pasearse con un dictador por un lugar sagrado como el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Es eso lo que espera su pueblo de usted? ¿Acaso quiere mandarle un mensaje a su pueblo sobre lo que quiere ser en el futuro para ellos? ¿Por qué ha seleccionado este modelo para un día tan importante para las mexicanas y los mexicanos? Cuidado, presidente, los lazos que unen a nuestros países son demasiado grandes y su gesto es demasiado bajo. Dolor profundo, vergüenza profunda, escribe la escritora. Y me llama mucho la atención que se haya viralizado, porque acabo de visitar la página de Facebook de la escritora y tiene 533 compartidas. Nada fuera de lo normal, pero me llama mucho la atención que haya sido retomado por tantos medios de comunicación. Entendió el que entendió, profe. Fíjate, Vicente, qué interesante lo que lees de Wendy, porque yo, si fuera López Obrador, yo le respondería: acepto el reto siempre y cuando Estados Unidos acepte, por el mismo tiempo que yo esté en Cuba, quitar el bloqueo de Cuba. Dejen que el socialismo fracase. Si el socialismo cubano es tan nefasto como Estados Unidos y la diáspora cubana en la Florida lo sostienen, dejen que fracase solito, dejen de asfixiar a la isla, dejen que normalice sus relaciones económicas con el mundo, dejen que normalice sus relaciones económicas con el mismo Estados Unidos. Es decir, si el gobierno de Estados Unidos no le interesa comercializar nada con Cuba, no le interesa hacer inversiones en Cuba, está perfecto. Pero, como ellos dicen, free market, que el mercado hable por sí solo y que las dinámicas comerciales, las dinámicas en turismo, las dinámicas en inversiones fluyan por sí solas, y entonces de esa manera, pues ahora sí podemos ver ya en una perspectiva sin esa variable horrorosa, esa variable interviniente llamada bloqueo, no solamente embargo, porque no solamente se limita al embargo económico, que truene. Y entonces yo diría, pues encantado de la vida, me voy para Cuba. Fíjate, yo estuve en Cuba, Vicente, en el año 2015, fui a hacer una investigación de ciencias sociales sobre cómo los doctores, o sea, los científicos, los doctores, dirigen las tesis de sus doctorados. Y por doctores no me refiero a los médicos, me refiero a doctores así como yo, en ciencias sociales, en sociología, en ciencia política, en antropología, etcétera. O sea, la gente con grado de doctorado, cómo realiza la investigación en el contexto del bloqueo sin tecnología y sin un tema también de conectividad que también tiene que ver Estados Unidos. Y a pesar de eso, de la falta de infraestructura tecnológica, de la falta de transparencia tecnológica y de que sí bloquean la entrada de insumos necesarios para que Cuba pudiera industrializarse y pudiera desarrollar también tecnología, me sorprendió muchísimo el avance y las mañas, por decirlo de una manera coloquial, las mañas que se dan los científicos cubanos para que hasta con un internet limitado puedan sacar adelante sus labores de investigación. Entonces, yo le diría a esta mujer, encantado de la vida, siempre y cuando Estados Unidos se comprometa a quitar el bloqueo, para que si tiene que fracasar el socialismo sin la variable bloqueo, lo haga. Pero me parece que parte del miedo que les da es que mientras vemos a un Haití que se derrumba, es un estado fallido con toda la ayuda estadounidense, o mientras vemos a Jamaica sumido en corrupción política, si lo ponemos en perspectiva comparada al mismo Puerto Rico, Vicente, sin ir muy lejos, que es un protectorado estadounidense, no vemos ni los índices económicos de Cuba, ni el avance científico de Cuba, ni la explotación laboral que se pudiera pensar que hay en Cuba,
Y sí, vemos inseguridad, vemos corrupción política y no vemos los indicadores de salud, de ciencia, tecnología, educación, deportes en esos países como se ven en Cuba, a pesar del bloqueo. No estoy tratando de elogiar nada, pero como investigador invito a la gente que ponga las cosas en perspectiva comparada. Mm. Caribe comparado, y entonces, pues las cosas hablan por sí solas, Vicente. Nada más para puntualizar, me llama mucho la atención lo de Wendy Guerra Torres. Dice en su cuenta de Twitter, escritora, estoy viva y en La Habana. Bueno, pues no sé qué falta de libertad de expresión pueda entonces Sí, decir si se expresa de esta manera, le lanza el reto a Andrés Manuel López Obrador desde la mismísima Habana. Nada más hay que quede como, a claro. lo mejor hasta anecdótico lo que estoy mencionando, pero es ella misma la que escribe en su cuenta de Twitter, estoy viva y en La Habana, y ella dice en el reto al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se puede expresar ideas libremente en Cuba, ni en la calle, ni en su trabajo, ni en sus redes sociales. Plop. Es lo único que se me ocurre decir, plop. Y no estoy defendiendo nada, porque es un tema bastante complejo. Oye, profe, seguimos avanzando.